Bienvenidos a todos, buenas tardes, y para los que están en otros horarios, buen día, buenas noches. Sé que hay diferentes personas que se sumaron en diferentes lugares del mundo, y esa es una de las cosas lindas que tiene poder hacer estos encuentros virtuales. Así que darles la bienvenida, contarles que para nosotros, para los amigos argentinos de la Universidad Hebrea, es un placer enorme poder presentar hoy a Dani Feinstein, quien además es alumni de nuestra universidad, dentro de nuestro ciclo que hemos llamado Conversatorios que Iluminan. Es un ciclo dedicado justamente a los alumnis, quienes, digamos, dentro de la formación de la universidad se han consagrado en las diferentes disciplinas en las que se han formado o han estudiado dentro de la universidad, y la propuesta es poder conversar y dentro de ese diálogo poder justamente iluminarnos con los conceptos vertidos, que seguramente lo vamos a poder apreciar en el día de hoy. Dani nació en Argentina, fue decano en el año 1986 a 1996 del Seminario Rabínico Latinoamericano, casa de estudio y de formación de los rabinos. Actualmente se desempeña como decano y profesor de estudios judaicos en la Universidad Hebraica de México. Completó con honores su formación académica en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, hizo una maestría en Judaísmo Contemporáneo y Educación, y en la Universidad Nacional Autónoma de México se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales. Es además autor de numerosas publicaciones. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar acá con los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, mi casa de estudios, mi alma mater, y ver gente querida, conocida, a Yanita, a Marcos, a otra gente que conozco de hace muchísimos años. Me da mucho gusto. Dani, una de las cosas, el tema que nosotros tenemos hoy es el judaísmo como identidad textual. Si ustedes notaron, textual tiene que ver con esta idea del texto, ¿no? Del texto con mayúscula. Y una de las características que tiene nuestra universidad, como comentábamos antes, es que tiene esta cuestión fundacional muy sui generis, que se funda muchos años antes de la creación del Estado de Israel, ¿no? Lo cual ya marca cierta idea en relación a esta identidad textual, ¿no? Es una universidad que se funda y que se inaugura vinculado al texto, al libro, antes que a la declaración del Estado. ¿Qué opinas vos de esto? Y de paso contarnos un poco cómo fue tu paso por la Universidad Hebrea. Bueno, lo que tú dices es algo muy relevante, es decir, dentro del proyecto del movimiento sionista había un proyecto de renovación del pueblo judío, y el proyecto de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un proyecto que empieza después de la Primera Guerra Mundial como proyecto, y participan grandes mentes como Martin Buber, como otras figuras. En el primer board tenía nada menos que a un Sigmund Freud, un Albert Einstein, es decir, algunas mentes que hoy en día no vemos tan común en nuestros equipos ni profesionales ni voluntarios de tan alto nivel. Se tenía que ver con este proyecto de renovar la cultura judía en la patria histórica, y que, como se decía en las fuentes, en Isaías, que Mitzion Tetzé Torah, como la Torah saldrá de Sion y de Jerusalén, la idea era que se convierta en un centro de sabiduría judía y conocimiento universal. Era articular esas dos ideas, que es parte del anteproyecto de la universidad, después de la visión que tuvo la Universidad Hebrea, ¿no? A nivel fundacional, que es un centro de renovar la sabiduría judía y de generar un gran centro de investigación, de ciencia, de conocimiento universal. Bueno, mi experiencia en la universidad fue, en una palabra, maravillosa. Fueron algunos de los mejores años de mi vida, por todo el tema también, el marco de la universidad, el momento particular de la vida. Tuve la posibilidad de dedicarme full time a estudiar junto con mi señora, que también es egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Recuerdo el lugar, o sea, la biblioteca fascinante, los paisajes en Har HaTzofim, en el monte Scopus, y la vista que había. Recuerdo que empecé un curso que se daba en la biblioteca de digamos, el centro Melton. Esa biblioteca tiene una vista gigantesca que da toda la ciudad vieja desde el monte Scopus, que es una vista realmente de película. Bueno, las primeras dos clases, y era el atardecer el curso, o sea,
tú veías del sol y cómo iban cambiando los colores de Jerusalén. O sea, las primeras 2 clases no pude escuchar nada, porque estaba fascinado con el paisaje, ¿no?, que se veía por ahí. Y realmente también la universidad, bueno, en mi época era un momento donde había mucha gente que le interesaban las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Es decir, hoy en día la gente, esas carreras en todo el mundo están con problemas. La gente busca carreras, digamos, que le dan una salida laboral y mejor reconocimiento, mejor paga, pero en mi época todavía había bastantes gente más, diría, no sé si idealista, era otro momento de la sociedad, había más gente y había un clima así de, me acuerdo, judaísmo contemporáneo, éramos 50, 60 alumnos, por lo menos, y entonces había toda una dinámica, y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa. Estudié con profesores increíbles que eran los que escribían los libros, ¿no?, que uno leía, después los escuchaba en vivo. Entonces, en este judaísmo contemporáneo, en ese momento, Jaime Avni, de estudiar demografía con Sergio de la Pérgola, y estudiar Shoah con Yehuda Bauer, y estudiar, bueno, fue una experiencia fascinante conocer al profesor Seymour Fox, que fue mi mentor, y estudié con él en un programa que se llamaba Amitei Yerushalayim, pero él también era profesor. Y hoy en día la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea se llama con su nombre, ¿no? Un hombre increíble, con quien fui muy cercano, y estudié con Nathan Rothenstreich, que fue rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los grandes filósofos y pensadores de Israel, y Avi Ravitsky, podría mencionar, y Paul Mendeflor, que se convirtió en mi mentor y amigo. Hasta el día de hoy estoy en contacto, él fue uno de los líderes. O sea, mi experiencia por la universidad fue maravillosa. El espacio para mí me parecía maravilloso, veniendo de la UBA, todavía estaba nuevo, Aratzofim, no estaba tan viejo, porque se reconstruyó después de la guerra a los 6 días, ¿no? Así que creo que se lo recomendaría a cualquier persona que quiera tener una experiencia en una universidad de primera liga, con una gran tradición alemana, fundada por Yekes. O sea, la Universidad Hebrea se formó con profesores formados en las universidades fundamentalmente europeas, fundamentalmente alemanas, que en ese momento eran las mejores universidades en términos de estándares académicos. Y esa rigurosidad metodológica, que uno ve, por ejemplo, ahora gente que escribe temas de judaísmo y no sabe hebreo o no sabe las lenguas, en la Universidad Hebrea nunca te hubiesen permitido eso, ¿no? Yo me acuerdo una vez que tomé un seminario maravilloso con el profesor Yehuda Bauer, que se llamaba Aprat Beaklal Bashoah, el individuo y el grupo durante la Shoah. Y lo daba él, y lo daba un psicoanalista que se llamaba Hillel Klein, alaba Shalom, un psicoanalista sobreviviente, el mismo de Auschwitz. Y era como un increíble cómo un historiador analizaba los hechos y cómo un psicoanalista, psiquiatra analizaba los hechos para explicar todos los procesos. Pero lo interesante fue que cuando iba a hacer un trabajo y elegí hablar sobre las juventudes alemanas y el papel de los movimientos juveniles nazis en el tema, voy a hablar con el profesor Bauer, me dice: muy bien, Daniel, ¿cómo anda tu alemán? Y le digo: bueno, yo puedo leer, pero dice: no, entonces no, tú tienes que tener un dominio absoluto de la lengua. Entonces me dice: ¿cómo? Bueno, ¿puedes leer en alemán, en yiddish? Le digo: sí. Bueno, en hebreo, en yiddish. Sí, entonces me dice: hice al revés. Él me asesoró, hizo un trabajo sobre los movimientos juveniles judíos, pero por esa rigurosidad que tiene la Universidad Hebrea, hasta el día de hoy sigue siendo un estándar, un parámetro. Y después la Universidad Hebrea fundó, la gente no sabe, todos, fundó la Universidad de Tel Aviv, o sea, la universidad como fue creando la red de lo que es el sistema académico israelí, ¿no? Para que haya más dispersión, y profesores de la Universidad Hebrea fueron a Tel Aviv, fueron a Beersheba para crear las otras universidades. Así es. Bueno, vamos a contar un poco el formato, la dinámica, si les parece. Dani va a hacer su presentación, vamos a ir conversando seguramente durante, y los invitamos a todos a que puedan hacer sus preguntas y comentarios vía chat. Así al finalizar digamos, la disertación de Dani, podamos interactuar a partir de sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, están viendo la presentación, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Ok, bueno, yo me siento también en casa ahora porque la Universidad de México, que yo no le puse el nombre, que así está, se llama Universidad Hebraica. Entonces, la gente a veces me dice hebraica, hebrea. Para mí es como
una continuidad, aunque hablamos de escalas totalmente diferentes, ¿no? Nosotros somos una universidad pequeña en México que cumple 30 años y tenemos 3 o 4 áreas del conocimiento. La Universidad Hebrea es un gigante, ¿no? Tanto en su historia como en su trayectoria. Nosotros somos muy pequeños, pero estamos generando un espacio, creo, interesante en América Latina. Quiero empezar con una cita de alguien que también es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, mi maestro y colega Sergio de la Pérgola, el profesor Sergio de la Pérgola, profesor emérito de demografía. Él define lo siguiente: el judaísmo es un complejo multifacético de expresiones normativas, cognitivas, afectivas, de comportamiento y otras. Es decir, no se puede reducir el judaísmo a una sola dimensión. Puede ser al mismo tiempo religión, etnicidad, cultura, organización comunitaria, grupo social, memoria personal y colectiva, folclore y mucho más. Es decir, cuando hablamos del judaísmo hablamos de un fenómeno multidimensional que ninguna, definición puede sintetizar. Por eso, digamos, el judaísmo no es, y hay muchos estudios sobre el tema, no es una religión en el sentido que es el cristianismo. Nosotros tenemos judíos que son ateos, caso de Freud, por ejemplo, que se autodefinía como ateo y sin embargo decía, pero me vincula con los judíos algo muy profundo y me siento parte de. Es decir, el judaísmo es un fenómeno multidimensional y quiero decir esto para no distorsionar después el tema cuando hable de la identidad textual como tal. Y como sigue diciendo el profesor de la Pérgola, consecuentemente ningún indicador o medidas únicos puede comprender adecuadamente la complejidad de la identificación judía. Es decir, uno cuando hace estudios, y nosotros estamos haciendo un estudio bastante amplio, que hemos realizado más de 20 focus groups en Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay, para captar, y con grupos muy diversos como jóvenes, académicos, intelectuales, rabinos, para entender dirigentes voluntarios, para entender qué significa ser judío en América Latina hoy, un estudio que próximamente va a salir el primer reporte académico. Nos damos cuenta de esto, o sea, la riqueza, la complejidad, la diversidad. Por eso la identidad judía puede y debe ser medida a través de diversos indicadores. Y esto también nos ayuda a explicar la diversidad de los judíos. O sea, los judíos somos un grupo extremadamente diverso. Externamente por ahí nos pueden ver como un grupo homogéneo y que pareciera ser que tiene una identidad muy clara y muy definida. Pero los que conocemos de adentro son uno de los grupos, son de los grupos más diversos que existen como tal, y eso lo analizó muy bien el gran premio Nobel de literatura búlgaro sefaradí de escritura alemana, Elias Canetti, ¿no? Que él dice, los judíos son el grupo más diverso en su interioridad. Ahora, dicho esto, lo pongo como un contexto para referirme al punto que quiero desarrollar. Y cito acá a un especialista en literatura rabínica que habla que podemos entender el judaísmo como una civilización toracéntrica o librocéntrico, por lo menos desde el regreso del pueblo de Israel del exilio babilónico. La fuente clásica histórica, como no quería dar una conferencia larga, no la traigo, es el libro de Esdras, capítulo 8, de Nehemia, capítulo 8, donde ahí se ve por primera vez un acontecimiento que se repite hoy en día casi a diario, que es la lectura pública de la Torá como un eje de identificación, de identidad y de compromiso judío. Entonces, por lo menos desde hace unos 2500 años, el pueblo judío se ha convertido en una civilización toracéntrica. Es interesante que en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica hecha por la École Biblique de Jerusalén, en esa traducción, que en muchos idiomas, en español es una buena traducción católica, se llama este capítulo que mencioné del libro de Nehemia, el nacimiento del judaísmo. O sea, ellos ven que el momento en que en el judaísmo el texto se pone en el centro, ahí nace el judaísmo tal como lo conocemos. Y cito a este estudioso francés judío de estos temas. El judaísmo es una civilización textocéntrica.
una civilización donde la relación con uno mismo y con el otro, con la sociedad y con el pueblo, con la historia y con Dios, está mediatizada, y esta es una palabra clave, mediatizada por el texto o el escrito. Él mismo, comprendido, el texto, como consignación de la palabra revelada. Creo que Bannon sintetiza, podría haber traído de muchos autores que dicen lo mismo de otra forma. Es decir, el judaísmo se convirtió en una civilización toracéntrica, y para entender esto claramente, no hay nada mejor que un contraste con el mundo cristiano. Y fíjense ustedes algo, esta es una evidencia, digamos, desde la arquitectura. Si yo voy a una iglesia, cualquier iglesia, sea protestante, sea católica, voy a encontrar que en el altar, en el centro, se encuentra la cruz. Puede ser una cruz con una figura, si es católica y si es mexicana, bien barroca, bien cargada por el estilo, digamos, artístico. En el centro, ¿qué es lo que está en el centro? Jesús, la figura de Jesús como Cristo, que es la esencia del cristianismo en todas sus variantes católicas, protestantes, ortodoxas, es eso. O sea que desde el punto de vista arquitectónico, el mensaje es muy claro. ¿Dónde está el centro de todo aquí? Si vamos a cualquier sinagoga, ¿cuál es el centro? El Arón HaKodesh, es decir, el arca que guarda los rollos de la Torá. Entonces, esto ya es una definición muy poderosa, porque como lo menciona el gran, también premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, en un hermoso libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz, él dice, la arquitectura es la forma artística fundamental en una sociedad. Dime qué edificios se construyen y vas a entender esa sociedad. O sea, fíjense el contraste. Hoy en día, ¿cuáles son los edificios más altos en nuestras sociedades? Rascacielos, hoteles, de empresas, todos. En la Edad Media, los edificios centrales eran las catedrales. Eso es un statement acerca de la estructura de la sociedad. En cualquier sinagoga, el centro está en el Arón HaKodesh, o sea, los libros de la Torá son el centro del tema. Y en otro plano, ahora ya no hablando del tema, si ustedes quieren, arquitectónico, sino hablando de los ritos de pasaje, es decir, los rituales en que se va generando los distintos momentos de la vida. Si tomamos el momento iniciático de un niño dentro del mundo católico, cristiano en general, va a tener que su primer momento es la primera comunión. Acá vemos cuando todavía era el arzobispo de acá de Buenos Aires, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, cardenal, que participa ofreciendo la misa, una comunión donde el niño católico por primera vez se une en el ritual de la Eucaristía, que es el centro, digamos, de la experiencia religiosa católica. Si vemos el contraste, ¿cuál es la experiencia iniciática de un niño judío, y hoy en día también de una niña judía? Es el bar mitzvah o bat mitzvah. Es decir, el joven es llamado a leer públicamente la Torá. Y hay algo interesante. Ustedes saben que en hebreo bíblico la palabra likro, leer, no tiene el significado que tiene hoy. Leer, si traduciríamos hebreo bíblico likro significa leer en voz alta. En la Edad Media no se leía en forma silenciosa. Si uno ve los estudiosos de la literatura y verían que alguien se acerca a un texto y lo lee en silencio, pensarían que es un brujo o un loco. O sea, todavía en el mundo medieval, las lecturas, sabemos, se hacían en voz alta y se hacían en contextos públicos. Entonces, el elemento central que marca el paso de este joven judío a los 13 años, las niñas a los 12, es que es por primera vez llamado a leer públicamente del texto central. Es decir, creo que estos dos ejemplos nos permiten entender en una forma muy obvia, clara, esta diferencia entre una religión cristocéntrica y una religión toracéntrica, o mejor dicho, una civilización toracéntrica, como lo es el judaísmo, ¿no? Entonces, este es un punto que quería aclarar. Lo mismo vemos acá en las festividades, está el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo,
pero la gente no está mirando el muro, está mirando la Torá. El Sefer Torá es el centro de los rituales. Es decir, esto por lo menos tiene unos casi 2500 años, desde que Ezra, que es el que va a restaurar la vida de la comunidad judía con los exilados y los que se habían quedado en la tierra de Israel después de la destrucción del templo del año 586 antes de la era común, hacia el año 500, podemos pensar que antes de la era común, se pone la Torá en el foco. Ahora, eso tuvo consecuencias muy increíbles. Una de ellas es que por lo menos los jóvenes, los hombres, debían saber leer el texto. Esto a nosotros nos parece obvio hoy, pero en la Edad Media más del 95% de la población es analfabeta, incluyendo el bajo clero. Y esto te ayuda a entender por qué las iglesias transmitían su mensaje en cultura audiovisual. Los vitrales, los cuadros, las obras de arte, el propósito era transmitir el mensaje cristiano a un público que absolutamente en su mayoría no sabía leer. En cambio, en el mundo judío, por lo menos todo joven debía aprender a leer. Y eso generó una carga muy fuerte también en los padres que debían dar educación judía a sus hijos, ¿no? Y hay estudios interesantes de economistas que hablan del impacto que esto tuvo, porque esto desarrolló una cultura con una población letrada que implica, digamos, otro tipo de perspectivas del mundo y otro acceso a otro tipo de profesiones. Pero esto es algo de larga duración, no es algo que nace en la modernidad. Esto viene desde, digamos, finales de la época bíblica, con el judaísmo rabínico, con los primeros rabinos, autores de la literatura, de la Mishnah, de la Gemara, o sea, lo que es el Talmud y los Midrashim. Ahí vemos que todo el tema de lectura e interpretación se va a convertir en el gran camino del judaísmo. El judaísmo es fundamentalmente una cultura interpretativa, basada en textos clásicos que se conectan con la vida, con las circunstancias particulares que vive cada época, cada lugar, cada generación, ¿no? Entonces, este me parece es un punto importante, y ahora lo voy a plantear desde otra perspectiva, una mirada en un libro que muchos de ustedes seguramente conocerán, un libro muy ameno, muy ágil, que escribió Amos Oz, el gran escritor israelí, fallecido hace pocos años, con su hija, un libro que se llama Los judíos y las palabras, que también es muy reconocible. Él estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Amos Oz. Y vale la pena ver este tema, ¿no? Porque ellos plantean en este libro, que es un libro sobre la textualidad judía, que dicen que es la identidad colectiva como pueblo, se define ya desde antiguo como memoria textual. Es decir, la identidad judía es una memoria textual. Y más que una cadena genética o una cadena de sangre, es una cadena textual y conceptual que se generaría en la alianza mosaica e iría tomando forma mediante la constante interpretación y el debate hasta el día de hoy. O sea, lo que ellos plantean, Amos Oz y su hija Fania, es justamente que lo que ha caracterizado a la cultura judía, a la civilización judía, ha sido este énfasis textual, esta identidad textual. Textos, comentarios, debates que promueven una cultura, digamos, con una alta carga intelectual y conceptual, ¿no? Queda claro que no todo el mundo accedía a este nivel de estudios, porque la gente tenía que vivir y mantenerse, y la gente simple conocía el libro de oraciones, conocía un poquito de la Mishnah, pero no podía llegar a estudiar Talmud en las yeshivot, etc. Pero esa élite va a marcar ese rumbo a esta cultura judía. Y acá venía algo que antes comentábamos, Marisa, que tú decías sobre el tema del texto, que es lo siguiente. Hace poco di un breve seminario sobre varias series y películas que tocan la temática judía del mundo ortodoxo o ultraortodoxo, y una persona, la mayoría del público no era judía, una persona me decía, no puedo entender, ¿por qué siguen estudiando siempre? Porque no es que uno estudia va acá a la universidad, estudia 3 años, 5 años, lo que sea, y se recibe un título, y hace un posgrado otros 2 años, y un doctorado otros 4 años, pero
¿Cómo es eso que siguen estudiando? Sí, no entendía. Y acá recordé una enseñanza de un profesor mío de la Universidad Hebrea, Mike Rosenak, un gran filósofo de la educación, muy querido y con que tuve una cercanía personal, una extraordinaria persona. Mike Rosenak dice que hay que distinguir en el estudio entre lo que podríamos llamar una cuestión que él la llama goal-oriented o process-oriented, es decir, el estudio orientado hacia una meta y el estudio como un proceso. Y en el judaísmo, más que el estudio de la Torá, nunca fue pensado como un estudio focalizado en una meta. Voy a estudiar para hacerme rabino, o voy a estudiar, no. Es un proceso permanente, lo que hoy en día se llama educación permanente. Esto es algo que nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Hoy en día también todas las profesiones tienen que estar actualizándose permanentemente, ¿no? Para acá. Y esto es importante porque, de vuelta, lo vimos en la arquitectura, lo vimos en los ritos de pasaje, lo vemos en dos autores contemporáneos que dicen, si uno mira la civilización judía, es una civilización muy textual. Y sigo con otra cita, ¿no? Que dice, comenzamos a depender de textos escritos, de libros. O sea, cuando el libro es canonizado, o sea, cuando las tradiciones orales y los distintos rollos que había de tradiciones se convierten en un texto sagrado, eso hace que se convierta en una identidad textual, ¿no? Y el soporte puede variar, había todo tipo de soportes, ¿no? Pero la base es la misma, es una identidad textual. Y acá viene algo que me parece fundamental, que mencionan Amos Oz y su hija. Que mientras que en otras sociedades premodernas preservaron su memoria mediante un patrón padre, relato, hijo, en las sociedades tradicionales los padres son los que transmiten, o los sabios de las tribus, los habladores, como se lo llaman a unas culturas, transmiten este relato. En el equivalente judío sería padre, libro, relato, hijo. O sea, desde muy temprano relatar historias se convirtió en un precepto, pero siempre anclado en textos. Fíjense ustedes lo que pasa, por ejemplo, en la cena de Pesaj, ¿no? En el ritual de la Pascua hebrea. Estamos en la mesa con un libro. Es decir, y algunos ya conocemos la historia de memoria, pero igual se lee del texto, o sea, el texto está presente en lo cotidiano, en las celebraciones. Los textos, siempre había algún texto, en la antigüedad menos, salvo la gente que tenía más recursos, los textos eran más escasos, más caros, pero siempre hubo como una gran identidad textual, y eso no pasó desapercibido a los primeros, primeros, digamos, técnicos del high-tech de la época que inventaron la imprenta. O sea, de los primeros consumidores de la imprenta en Europa van a ser los judíos. O sea, gente como Daniel Bomberg, que era un alemán que vivía en Venecia, un especialista en impresión, él vio que los judíos eran muy lectores y él se acercó, les mostró la nueva técnica y así nacieron las primeras ediciones del Talmud, que siguen igual hasta el día de hoy, ese modelo de hipertexto, ¿no? Donde está la Mishnah, la Gemara, Rashi, los comentaristas, etcétera, etcétera. Ese modelo, porque él vio que era un gran negocio, porque vio que los judíos era gente que valoraba y tenía mucho interés y pasión por los textos. Y aquí hay que decir algo, esta relación textual no es una cuestión meramente, digamos, fría, de un intelectualismo frío, despojado. Acá hay mucha pasión. Si uno no entiende esa pasión que hay en el estudio, esa pasión casi erótica que tiene el texto, no entiende la experiencia judía. Hay textos increíbles en el Talmud que no los voy a citar porque serían hasta subidos de tono, que plantean el Talmud, que dice que el que estudia Torah todos los días es como que hace el amor con una mujer joven cuyos órganos sexuales se renuevan y tienen la vitalidad y la fuerza que tenían antes. O sea, sí, estoy citando un texto del Talmud, literal. Es decir, está esa idea de que hay una pasión, o sea, el estudio de los textos se convirtió en una pasión erótica casi, a nivel de este interés por los textos. Ahora, algo importante es que estos textos lo que pretenden es su traducción
a la vida. Es decir, es un tipo de lectura performativa. Lo que se lee hay que hacerlo. Uno aprendía las leyes de Pesaj o de Shabbat o de Rosh Hashanah para, bueno, ¿cómo lo puedo aplicar? Y es una concepción que apuntaba siempre, está, digamos, muy teñida de valores éticos, de valores prácticos, ¿no? O sea, hay un fuerte, el texto no es un texto para quedarse encerrado en un monasterio, digamos. Bueno, es un texto que tiene que conectarse con la vida, como se dice en hebreo, es una Torat Haim, una Torah de vida, que se traduce en todo una ortopraxis, es decir, toda una concepción de prácticas correctas que había que realizar en temas rituales, en temas sociales, en distintos ámbitos. Entonces, para ir terminando, porque esto lo veo más como una conversación y no quiero dar una conferencia sistemática, amplia, hablemos de hoy, de la crisis contemporánea. Una de las manifestaciones de las crisis contemporáneas en la identidad judía tuvo que ver con esta disociación entre el mundo personal de los nuevos judíos y los textos clásicos. Esto lo analizó muy bien alguien también, que fue mi maestro, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eliezer Schweid, un gran especialista en pensamiento judío, que él habla de eso en un libro muy bello que se llama Yehudí Aboded Beyahadut, el judío solitario y el judaísmo, ¿no? Y él habla cómo empezó un proceso de reacercamiento al mundo del judaísmo. Es decir, hoy en día vemos que hay un gran divorcio, mucha gente entre su vida, su estilo de vida, sus valores, sus conocimientos y el mundo del judaísmo tradicional. Tenemos muchos judíos muy educados en ciencias, muy destacados en todos los campos, pero que en el nivel de conexión con estos textos están en un nivel, digamos, de primaria, ¿no? Porque es lo último que vieron. Y esto es un problema, es una de las expresiones, diría, de la crisis de la identidad judía, analizada bellamente, por ejemplo, por el gran escritor y premio Nobel de literatura, Shmuel Yosef Agnon, el gran escritor hebreo del siglo XX. Agnon, en su famosa novela Oreach Natal Alun, huésped por una noche, lo tradujeron, que es cuando él visita su aldea. Él dejó su aldea, se fue a Israel y después de la Primera Guerra él visita su aldea. Eso ocurrió en verdad, pero él escribe una novela que de alguna forma sería una novela anticipatoria de la Shoah, porque muestra la destrucción, digamos, de las aldeas y los pueblos judíos de Europa Oriental. Y él tiene la parábola ahí de que cómo había gente, él llega al pueblo y él quiere ir al Beit HaMidrash, la vieja casa de estudios, pero no se puede entrar porque se perdió la llave. Había una sola llave, era una estructura muy sólida, no se podía penetrar si no era por la puerta. Entonces, en esa novela, durante varios capítulos, está el problema que él quiere entrar, pero no tiene la llave. Hasta que alguien le dice, muy inteligentemente, le dice, si tú quieres entrar y no tienes tu llave, ¿por qué no mandas a hacer una nueva llave? ¿No? Y ahí vemos, bueno, no voy a entrar en detalles, pero la nueva llave representa esta conexión, digamos, los intentos que empezaron, digamos, justamente en la misma época, en los años 20, empieza un movimiento de acercamiento, un retorno al judaísmo que se va a expresar en pensadores de la talla de Martin Buber, de Franz Rosenzweig, de otros pensadores que van a plantear una reconexión entre el judío moderno, que no fue educado en los valores, en las creencias, en el manejo de los textos, y ese acceso a los textos. Justamente hace una semana, creo, hubo un gran escritor norteamericano que se define como no creyente y no practicante, que él tomó el proyecto de la Daf Yomi completo. Daf Yomi es una gran iniciativa educativa que iniciaron sectores ortodoxos, que es leer todo el Talmud a lo largo de un periodo un poco como 7 años, algo así, que tú estudias una página diaria y a la larga te haces una lectura un tanto superficial, pero por lo menos amplia de todo el Talmud, ¿no? Y él cuenta la experiencia, es decir,
cómo a él lo transformó esa experiencia, no siendo un hombre que se define como un hombre religioso, pero dice, eso me abrió, me dio otra nueva perspectiva de lo que es la civilización judía. Entonces, yo creo que un problema que vemos hoy es que tenemos, diría, demasiados judíos que no pueden acceder a la riqueza, a la sabiduría de los textos judíos. Y ese es un problema, ¿no? Y eso lo que genera es que tengamos identidades judías nacionales, étnicas o emotivistas, y uso un término de la filosofía moral de los años 70, había toda una escuela que se llama emotivismo, que es lo que uno siente, ¿no? Lo bueno es lo que uno siente, pero que le falta sustancia, ¿no? Y les doy dos ejemplos de esto que a mí me parecen muy fuertes. Tuvimos, hace como 8 años, 7 años, participé del Encuentro Mundial de Religiones que se hizo en Cataluña. Se hizo en Barcelona un encuentro de gente que había como de 14, 15 confesiones religiosas y había distintos temas. Y la que dirigía, la que representaba a la comunidad judía o al judaísmo, mejor dicho, al judaísmo, en este grupo que había católicos, protestantes, islámicos, sikh, hinduistas, era una mujer no judía que se convirtió en una enamorada de la cultura judía, ¿no? Bueno, esta señora me contó una anécdota. Fueron a encontrarse para preparar este encuentro internacional con una de las figuras más importantes del estudio de las religiones, que ahora me voy a acordar el nombre, siempre me olvido de su nombre. Es alguien de origen católico e hindú, fue profesor en Harvard, escribió decenas de libros, es alguien que conocía la cultura hindú y la cultura judía, islámica y cristiana, es un gran especialista en religiones, un hombre que tenía como 90 años pero parecía de 60 y meditaba y vivía en las afueras de Barcelona. Lo van a visitar a él, entonces le presentan a la delegación, le dice, acá está la señora tal que representa el judaísmo, el señor tal que representa el catolicismo, y así tuvieron una junta para asesorarse con él. Cuando termina esa junta, y todos están yendo y hablaron de religión, él la llama a esta mujer, Matilde se llama, y le dice, Matilde, no se lo diga a ninguno, el judaísmo es la tradición espiritual más completa de todas. Y no lo dijo un pensador judío, lo dice un hombre, que ahora dará el nombre, lo van a googlear y van a ver que era un grande en este tema, ¿no? Y el otro ejemplo de esto es que hace unos años el rector de una universidad católica con la que tenemos actividades académicas y culturales, nos invitó y me regaló un libro que él escribió, que era su tesis de doctorado, convertida en libro, y él analizó aspectos del personalismo teológico con Juan Pablo II y todo. Ok, me regaló el libro. Yo empiezo a hojear el final, la bibliografía. ¿Qué encuentro en la bibliografía? Buber, 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 Levinas, 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 Levinas. Es decir, en el mundo cristiano y en otros lugares se dan cuenta que el judaísmo tiene una enorme relevancia espiritual, intelectual en el mundo contemporáneo, pero pareciera que nosotros, que somos los que estamos ahí, estamos como desconectados. Y esa desconexión tiene muchos problemas para nosotros como individuos, problemas a nivel de comunidad, y eso genera que a veces dejemos los textos a los sectores más fundamentalistas del pueblo judío. Y eso es un problema porque quita la riqueza del debate, de la discusión, del análisis, ¿no? Y como decía alguien, ustedes conocen que en hebreo tradicional, hebreo ya rabínico, existe el concepto de apikoros. Apikoros, singular, apikorosim en plural, significa hereje o herético, está basado en Epicurio, ¿no? Que era una filosofía de la antigüedad tardía, ¿no? Los epicuristas que buscaban una vida hedonista, de placeres, de comunidad, ¿no? Pero los rabinos tomaron ese término como un término, es un término griego, obviamente, aunque se incorporó al hebreo, que habla de el hereje, el que rechaza el hereje, ¿no? El hereje es alguien que sabe. Es decir, el ejemplo más claro en la tradición judía es la figura de Elisha ben Abuya, ¿no? Que fue
discípulo de Rabbi Akiva, maestro de Rabbi Meir, uno de los grandes sabios hace 1800, 1900 años. Era un gran sabio, pero algo pasó que se alejó del mundo judío y se convirtió en el ejemplo del gran hereje. Tal es así que lo llaman Ajer, el otro. Es un apicoros. Bueno, hoy en día tenemos pocos herejes, tenemos ignorantes. Amei Aret significa ignorantes. Es decir, en la modernidad todavía, todos los grandes, si ustedes quieren, muchos de los grandes intelectuales judíos, Ahadam, Bialik, esta gente eran apicorosim, o sea, eran críticos de la tradición, pero conocían muy bien y de primera mano estos temas. Hoy en día lo que tenemos en el mundo del pueblo judío es un enorme nivel de ignorancia, digo, de los textos clásicos, ignorancia de muchos de los autores contemporáneos. Esos autores que Pierre Bourdieu, un profesor francés, los llama testigos del futuro. Él dice, estos pensadores fueron testigos del mundo que vendría y por eso siguen siendo tan relevantes. Hace poco, una colega no judía de México, que es filósofa, decía, ella escribe mucho en Facebook y contaba, estoy estudiando esto, ella es una experta en Nietzsche y en otros pensadores, en Schopenhauer, es una gran experta. Ella decía, la verdad que últimamente, dice, los pensadores que me parecen más relevantes son los pensadores judío-alemanes, porque ahí se ve una combinación de intelectualidad, ética, que no se ve tanto en otros pensadores. Pero no los conocemos. Es decir, hay como un divorcio. Todo lo que creo que tenemos que pensar es esta idea de reconexiones posmodernas. Es decir, hoy en día mucha gente no tiene que considerarse creyente, mucho menos para estudiar Talmud, o estudiar Kabbalah, o estudiar cualquier Biblia. Es decir, creo que un elemento fundamental para preservar un poco la riqueza de la tradición judía como fuente de significado en un mundo que cada vez tiene menos significado, en un mundo absolutamente confuso e incierto como el que estamos viviendo hoy, creo que, y distingamos, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría, ¿no? Hoy en día tenemos más conocimiento que nunca en la historia. Hoy en día yo puedo abrir mi celular y tengo acá más acceso al conocimiento que en muchísimas bibliotecas del siglo XIX. Pero eso no significa que entendamos mejor los significados de la vida, los propósitos de la vida, la forma en que podemos vivir. Y dentro de la tradición textual del judaísmo, creo que sigue habiendo hasta el día de hoy, y no importa desde qué enfoque lo aborde, ¿no? Siempre que es un enfoque serio, ¿no? Creo que hay una gran riqueza, y por eso me parece que una respuesta, aparte de las llamadas crisis de identidad, asimilación, le dan muchos nombres, tiene que ver cómo establecemos una nueva línea de comunicación entre el mundo de la tradición y el mundo del individuo. Me parece que esto es algo fundamental para poder, digamos, recrear un judaísmo que sea relevante al mismo tiempo que es auténtico. Un judaísmo que tenga interesantes, que uno, digamos, se sienta cómodo con esta literatura que tiene milenios, ¿no? Estamos hablando de más de 3 milenios de una rica literatura hebrea y en otras lenguas que vale la pena explorar y creo conocer. Gracias, Dani. Hay varias cuestiones que presentás y que de alguna manera uno podría pensar en este ADN textual, ¿no? Lo que sería una identidad del pueblo judío. No solamente lo que implica el texto, sino hay un modo de abordar el texto, ¿no? Vos mencionabas Levinas y Buber, filósofos que trabajan la alteridad, mencionabas la noción de la ética, el tema de la cuestión de la ética en Levinas, que está muy ligada a la cuestión del texto. Y de alguna manera, si uno toma ciertas cuestiones del abordaje, si no solamente qué es el texto en este lenguaje consonántico, donde las vocales implican un esfuerzo y un compromiso del lector, es decir, nosotros no leemos la Torá, sino que la estudiamos, ¿no? Entonces, desde este lugar que ya implica un acercarse, un tener una experiencia con el texto, que no es lo mismo que leer,
este judaísmo que nos invita a habitar el texto, ¿no? Mencionabas este rito de iniciación del bar mitzvah, y bar mitzvah es ser el texto, de ser hijo sujeto del texto. Ese es el rito de iniciación, ¿no? Que marca justamente una ligazón con el texto milenario desde un lugar muy cercano, muy íntimo, donde la noción del ser ya es habitar el tiempo en la misma línea en que se habita el texto, ¿no? Por eso también hay un rescate en el texto en relación a la historia del pueblo judío, es decir, la historia del pueblo judío indica que el pueblo, a pesar de exilios y persecuciones, se mantiene vivo porque mantiene vivo el texto, ¿no? Y desde este lugar preguntarte, si entonces el judaísmo nos invita a habitar el texto, a ser en el texto, ¿no crees que hay una lógica de estudio que difiere de la lógica de la lectura? Es decir, la mitzvah es Talmud Torah, que es estudiar el texto, no leerlo, ¿no? Y en este sentido te preguntaría, ¿no crees que la identidad textual es al estudio o a través del estudio y no al conocimiento, como hablábamos antes, en su acepción más de Occidente, que es acumular conocimiento? Correcto, bueno, creo que tú lo dijiste muy bien y muy bellamente. Es decir, esta idea de que el texto requiere esfuerzo, o sea, requiere una participación activa del lector. Hoy en día hay muchos estudios sobre qué significa la lectura, los contextos sociales, históricos de la lectura. La lectura se produce en distintos contextos. Si uno ve, por ejemplo, la casa de estudios tradicionales, es interesantísimo, porque fíjense, no hay quien supervise prácticamente, no hay digamos, una obligatoriedad, hay ruido todo el tiempo, no es la clase en silencio. Están las parejas, la jabruto, discutiendo, estudiando. El que vio esa vivencia de la casa de estudios del Beit HaMidrash, ve ese marco donde están ahí, es decir, hay una producción social del conocimiento, mínimo dos, la jabruta, que es un modelo que, entre paréntesis, hoy en día en algunos lugares de Corea del Sur se está implementando, porque ellos dicen, y hay artículos, búsquenlo en Google, ellos dicen esta idea de que si los judíos tienen tanta capacidad, ¿por qué si el método de estudio, y hay estudios hoy en día, muchos estudios académicos, psicológicos, de la significación de estudiar con una pareja, como el tema de la jebruta tradicional, donde uno cuestiona al otro y el otro cuestiona al otro, y cómo se genera un aprendizaje bastante fuerte, ¿no? Y es un aprendizaje también social, comunitario, donde la experiencia personal se conecta con la experiencia, digamos, comunitaria, ¿no? O sea, leemos la Torah en público, uno puede leer solo en su casa también. Y de vuelta, la lectura tiene fines también, sabemos, recreativos y fines de muchas índoles, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Leer una buena novela, una buena poesía, siempre es algo muy, muy gratificante. El concepto de estudiar Torah es Lilmot la Sotu le Kayem, es estudiar para cumplir y para poder practicarlo. Por eso hablaba de una lectura performativa, ¿sí? Para poder realizarlo en nuestras prácticas. Y acá hay un tema que tú mencionaste, una palabra que es la experiencia. O sea, estudiar textos clásicos es una experiencia. No es lo mismo leer un libro de texto que leer una fuente. Cuando tú lees la fuente, yo todavía me acuerdo de los primeros textos rabínicos que leí hace muchos años, digamos, empezar a entender esos textos y la experiencia, que uno no entendía muy bien el lenguaje, ¿no? Pero la experiencia era como eso, y después uno, hasta el día de hoy los recuerdo de memoria, porque uno lo lee varias veces, todo eso. Y entre paréntesis quiero mencionar que una de mis primeras maestras de este tema fue Susie Kreiman, Zichroná Libraja, que murió, fue asesinada en el atentado a la AMIA. Susie Kreiman fue maestra mía de Talmud Torah hace muchos años atrás, y recuerdo, siempre menciono que ella fue la que me enseñó qué es la Mishnah y ese tema, y siempre que lo estudio esto lo menciono, ¿no? Porque es parte de esta cadena de tradición. Sí. Y esto que decía, o sea, la experiencia de contacto con los textos es una experiencia, como dije, que tiene una carga emocional, afectiva y casi erótica, ¿no? Cuando uno, porque hay algo de muy, muy poderoso en el encuentro con estos textos, que hay veces que parecen muy arcaicos y que toma eso. Levinas en sus lecturas talmúdicas lo muestra, ¿no? Él daba una vez al año en el coloquio de intelectuales que hacían en París. Levinas siempre tocaba un tema, tomaba un texto talmúdico que parecía totalmente
irrelevante y que no tenía ninguna conexión con la realidad actual y los problemas y desafíos. Y cuando él analiza, veías algo increíble, ¿no? Están en español esos estudios, Sí. también publicados, y que vale la pena para ver cómo un filósofo de su nivel lee un texto judío tradicional y le extrae cosas increíbles, ¿no? Sí, yo tomé acá una expresión de Levinas, que yo antes mencionaba, que yo tuve el placer y el privilegio de conocer a Levinas cuando Dani fue mi profesor en el seminario rabínico, a quien le agradezco para siempre esta apertura. En su libro, Más allá del versículo, dice, la exégesis vendría a liberar de estos signos, ¿no? Lo hablábamos de las consonantes, una significancia que reposa bajo los caracteres o que se escabulle en toda esta literatura de las letras. Y dice más, en palabras de Rabí Jaim de Bolosín, la interpretación es como la brasa que se anima bajo el efecto del aliento, el ardor de la llama que recobra vida. De esta manera depende del alcance del aliento de quien la interpreta. Y esa era otra cosa que te quería comentar o preguntar, porque vos mencionabas también en estos, no los herejes, sino los ignorantes, que hay cierto prejuicio, pretexto, ¿no? Nosotros hablamos del texto como centro, también mencionamos el contexto en que el centro del texto se sitúa a través de los años y de los siglos, pero también está el pretexto, cómo uno se aproxima a este texto, y ahí decimos en palabras de Buber, la relación del yo-tú también es una relación con el tú-texto. Y así como él dice que el yo-tú sea una relación dinámica y de encuentro, dicho por él, la vida es diálogo, la vida es encuentro, la relación con el texto es un encuentro, pero se puede caer en el error de cosificar el tú, por lo tanto cosificar al texto. Y en ese sentido el abordaje que implica la exégesis judía con sus reglas, ¿no? Con la regla de la apertura, con esta noción de la ptijá, es decir, hay una apertura que abre el texto, en palabras de Guacnin, quiebra el texto, por eso tampoco podemos decir que es un dogma ni que es un testamento, porque la particularidad del texto judío es que es un texto dinámico, abierto, lo que vos mencionabas antes con respecto a la Gebruta también es una oportunidad para impedir que uno cierre el texto, ¿verdad? Es decir, el compañero tiene que Correcto. preguntar y volver a preguntar para que el pluralismo de un texto clásico, que en aras del prejuicio se lo cree cerrado, siempre se mantenga abierto. Exacto, bueno, lo dices más bellamente que lo que yo lo digo. Estos temas los ha mencionado muy bien. O sea, el texto no es algo cerrado. Es decir, tú mencionaste algo, existen pretextos. O sea, hoy en día hay toda una línea, la hermenéutica dentro de la filosofía que estudia, digamos, la interpretación, ya sea textos o la vida. Pero el tema de los textos es uno como lector trae ciertas, digamos, supuestos al texto, ¿no? O sea, antes uno no lee igual un contrato comercial que una carta de amor, aunque hoy en día es difícil explicar qué es una carta de amor, porque ya no se escribe en carta de amor, ¿no? O sea, todavía mi generación llegó a eso, no sé si hoy en día sigue eso con los Twitters o con el Zoom, pero uno se aproxima distinto a leer ese tema, y eso lo dice muy bellamente otra maestra que tuve, Nehama Leibovich, una gran lectora de los textos bíblicos. Nehama, una mujer increíble, ya muy mayor, pero brillante. Nehama, que dedicó toda su vida a la interpretación de los textos, ella decía, los judíos leemos a la Torá como, digamos, una carta de amor. Uno cuando hay una carta de amor la leía de arriba abajo. ¿Por qué me dijo querido y no estimado? Si tenía perfume, no tenía perfume, si le decía esto, si le decía lo otro. Es decir, la leemos 20 veces porque realmente me dijo esto o quería decirme otra cosa. ¿Qué me está sugiriendo? Es decir, este planteamiento, ¿no?, hacia los textos, esta idea de lo que uno pone, o sea, el pueblo judío tiene una enorme carga emocional muy conectada con el texto. Y había, obviamente, que yo no tengo tiempo de analizar ahora, pero justamente acabo de dar una conferencia a nuestra maestría en estudios judaicos de la universidad, donde analicé 3 tipos de supuestos frente a los textos clásicos. Los supuestos tradicionales, hasta el día de hoy, en el mundo ultraortodoxo, ¿cuáles son los supuestos? Hay 5 o 6 supuestos básicos.
los supuestos críticos que empiezan en el siglo XVII, con figuras como Spinoza y otras, sobre qué significa leer un texto que tiene que ver con los métodos críticos históricos, y por último los supuestos postcríticos, que son nuevos tipos que Buber es un ejemplo de esto, y Rosenzweig, que sin negar la parte académica y el desarrollo histórico de los textos y su historia, la mano de redactores y de fuentes, lo que es importante es el texto como se consolidó y el efecto que tiene el texto como un todo, ¿no? Pero es muy importante esto que tú decías, uno se aproxima a un texto con una serie de prejuicios, preconocimientos, y lo que planteaba figuras como Martin Buber, que fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, él lo que planteaba es que hay que abrirse al texto como uno se abre a otra persona si pretende dialogar. O sea, y más, hay un libro de Napes, es el autor Napes, que se llama El texto como tú, la hermenéutica de Martin Buber, que analiza en profundidad justamente esta visión de Buber, que escribe. Buber hizo una traducción muy famosa junto con Franz Rosenzweig de la Biblia al alemán, y un montón de estudios conectados con el tema, y ellos hablan de eso. Ellos lo que piden es, ábrete al texto, no sepas lo que dice de antemano, el texto es un texto inagotable, ¿no? O sea, en la tradición judía hay una frase que dice, está en Pirkei Avot, que dice, afojba de kulaba, ¿no? Que es arameo, y que dice, dalo vuelta, que todo está en ella. No sé, es la idea de que, y dice, dalo vuelta, porque en esa época eran rollos. Entonces, tú tienes que checar, releer y releer, ir adelante, ir atrás, porque, o sea, no es un texto cerrado y no es un texto dogmático, ¿no? Eso es verdad. Es un texto abierto. Abierto. Y hay otra particularidad del texto que no mencionamos, que es el tema del tiempo, ¿no? La Torá es tiene una conjugación donde, y esto también lo toma Levinas y Wagnin, donde esto que decías vos al inicio de la noción del licró, ¿no? Que es leer y ser llamado también, ¿no? Ser llamado al texto, esta doble acepción del licró. Uno es llamado al texto en el momento en que lo lee, que lo acaricia, que le da el tam, porque también Tamea Mikra es cómo leer los signos de la Torá, las consonantes, pero a su vez la lectura le da un sentido, ¿no? Uno vocaliza el texto, le da el aliento propio y es una manera de darle el alma al texto, es decir, no hay otra posibilidad, y esto tiene que ver también un poco con el tema nuestro, del ciclo que tiene que ver con lo ineludible de la escritura, digo, cómo no poder hacer otra cosa que en lugar de que sea un texto cerrado, siempre esté abierto a que haya alguien que lo vocalice, ¿no? Correcto, mira, el texto es un texto, digamos, para el judío creyente es un texto revelado. La revelación que es, como dice uno de los salmos, Lejol tijla raiti ketz rejabá mitzvateja meot. O sea, todo lo humano tiene límites, lo divino es inalcanzable. O si lo leemos de una clave no religiosa, decimos, bueno, es un texto polisémico como un clásico, que uno puede leer Don Quijote durante muchos siglos y distintos contextos y va a encontrar siempre, o Shakespeare, Totalmente. la riqueza que tiene es un texto que no se agota en una lectura. Ninguna lectura puede agotar ese texto, ¿no? Y sobre esto, dos temas que asocio. Uno, hay un libro que escribió un escritor famoso, investigador, muy conocido, Umberto Eco, ¿no? Umberto Eco, el famoso semiólogo italiano, que él escribió un libro que hace muchos años, recuerdo, dimos un curso en seminario, hace como 26 años o más, que era, el libro se llama El péndulo de Foucault. Sí. Y él toma un elemento que está en el Museo del Louvre o el Museo de Ciencias de París, que era para medir algo del universo, pero es un texto escrito en clave cabalística. Y esto también tiene que ver con la Universidad Hebrea, porque ¿cómo llegó Umberto Eco a conocer estos temas? Él es amigo de Moshe Idel, el gran investigador de la Kabbalah. Entonces, él enseñó esto y más. Vinieron juntos hace unos años también, 20 y tantos años, traídos por algo de la Embajada de Italia, y en un momento me pidió Moshe Idel que yo lo traduzca, porque el traductor conocía muy bien hebreo moderno, pero no conocía el hebreo clásico y cometía errores, y ahí conocí a Umberto Eco, él me lo presentó en el hotel,
hace ya 20 y pico de años, pero Umberto Eco cuenta una cosa maravillosa que explica el propósito de la lectura judía. Lo que tú decías, la forma de estudio, la forma... Él cuenta que en un momento hay un grupo de gente que quieren descifrar los nombres divinos por medio de combinaciones y de permutaciones, ¿no? Siguiendo un método que desarrolló un gran cabalista medieval que se llamó Abraham Abulafia, que desarrolló la llamada Kabbalah profética o Kabbalah extática, que uno de los métodos era tomar letras del alfabeto, empezar a escribirlas sin ningún sentido y compenetrarse de las letras en forma tal que se rompa todo lo que sería el significado para poder entrar en el significante, etcétera, etcétera. Pero él cuenta algo maravilloso, él dice así, que en un momento un amigo dice, oigan, si ustedes quieren descifrar el nombre de Dios, no hay ningún problema. Yo tengo una hipercomputadora, en esa época, hoy en día cualquier computadora tiene más, pero pongamos ahí todas las letras del nombre de Dios, dejemos la computadora funcionando y en un mes, en 2 meses, en un año ya tenemos descifrado, digamos, el ADN de Dios a través de las letras de su nombre, ¿no? Y la llaman a esa computadora Abu por Abulafia. Pero ahí le dice, la aclara, el conocedor se lo aclara muy bien y le dice, tonto, tú no entiendes nada. Porque el método de Abulafia se llama en hebreo Jochmat Atzeruf, la sabiduría de la combinación y la permutación. Pero la palabra Tzeruf también significa purificación. Lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso. Y esa idea era que el estudio de la Torá tiene que transformarnos, tiene que generar algún tipo de transformación personal, que no siempre pasa, ¿no? Hay que reconocer, pero sí me parece que el judaísmo desarrolló, a diferencia de otras culturas, hoy en día todas las culturas tienen libros, pero durante el mundo antiguo y medieval, los judíos tenían ese especial cuidado y preocupación por el texto como elemento sagrado, elemento de cohesión, como esa patria portátil del pueblo judío. Y bueno, creo que esto es un elemento importante que vale la pena seguir atesorando, ¿no?, en nuestros días. La verdad que sí. Hay algo que la gente no sabe y es que para estudiar el Talmud hay que hacer una pregunta, que es lo mismo que pasa con Google. Uno no puede abrir el libro sin hacer la pregunta, ¿no? Es decir, esto que vos decías de cómo ya en los textos clásicos son vanguardistas con respecto a la tecnología, ¿no? Esta noción del Talmud como hipertexto, que es un conjunto, es un formato de links por el que uno navega, digamos, en la lectura y que eso después se replica en el mundo digital, ¿no? Correcto. Dani, hay comentarios del público. A ver, dice Esther, tengo entendido que lo primero que publicó Gutenberg en letras hebreas no fue el Talmud, sino el Humash de Rashi, ¿es así? Bueno, Gutenberg no publicó letras hebreas. Gutenberg publicó, el primer libro fue la Biblia, esa famosa de Gutenberg, ¿no?, que es uno de los primeros textos impresos. Yo estaba hablando de Abraham Bomberg y otros que hicieron varios, hicieron una edición también del Humash, como dice, del Pentateuco y del Talmud, quedó la clásica, esa estructura de la página que se siguió repitiendo, y hubo otros, digamos, impresores. O sea, los judíos desarrollaron, digamos, se unieron a estos nuevas tecnologías en su momento para hacer que los libros sean más accesibles y más fáciles, digamos, más accesibles, ¿no? Correcto. Bueno, después hay comentarios. Brillante, como siempre, Daniel, muchas gracias. Excelente charla. Preguntas, hay solo comentarios. Yo quería preguntarte 2 cosas. Una, esto que vos decías, bueno, ¿cómo uno puede generar algún tipo tanto en lo educativo como, digamos, en la transmisión en general, ¿no? Aparte de lo que estamos haciendo hoy en este encuentro, pero ¿cómo poder acercar a las personas
a entender la riqueza incluso vanguardista que tienen los textos clásicos, ¿no? Es decir, no solamente ya sacarlo del monopolio de lo religioso, sino cómo poder abrir esta transmisión en esta terminología que usabas de Rosenach, de que sea significativo, relevante, auténtico. Digo, cómo poder derribar estas ideas y se van a encontrar con un mundo riquísimo de lo que decíamos antes, ¿no? Del Talmud con el hipertexto, de la importancia de la pregunta, del pluralismo, cuando, digamos, los sabios no terminan de decir algo a veces con respecto a un tema que discuten, y la riqueza es dejarlo abierto justamente y no cerrarlo. Bueno, ¿cómo podemos cambiar esta mirada para acercar más personas a los textos sagrados? Bueno, una interesante pregunta, agradezco el comentario Belkis, un gusto reconectarme a mucha gente querida que tengo acá, así que me pone muy contento. Mira, hay libros que hoy en día tratan de facilitar al lector moderno este tema. Hay un libro que no sé cuánta gente leyó, que se publicó en Argentina hace unos años, de una mujer muy interesante en Israel que fue miembro del Parlamento, Ruth Calderón. Sí, Ruth también de Calderón la Universidad Hebrea. creó, como también de la Universidad Hebrea, Ruth Calderón, que es doctora en Talmud, ella creó un espacio que se llama Alma, que es un espacio abierto de acercamiento a las fuentes judías. Y ella tiene un libro que publicó en hebreo y se tradujo al español, que valdría la pena que lo lean, que se llama El mercado, el hogar, y me falta uno, y la casa de estudios, que ella toma breves fragmentos de textos talmúdicos, los traduce, hace una interpretación para entender qué está en juego. Muchos tienen que ver con temas de la familia, de la pareja, de la sexualidad, del propósito de la vida, y después se escribe como una ficción, que es como un cuento basado en ese texto. Se los recomiendo a todos, vale la pena, porque es una forma de ver cómo, cuando tú te metes con un texto de 6, 7 renglones, lo tradujo Margalit Mendelssohn, exacto, es como dice acá Belkis, es un texto muy bello, digamos, que te muestra, digamos, la riqueza de este mundo. Y aclaro algo, hoy en día vemos lecturas dogmáticas de la literatura rabínica. En muchos mundos, en muchos sectores del mundo ultraortodoxo, vamos a ver lecturas muy dogmáticas. O sea, son unos genios, porque convertir el Talmud en un libro dogmático hay que ser un genio, ¿no? Lo digo y con ironía, obviamente, porque la riqueza que tiene la literatura talmúdica, el problema es que eso requiere saber, si uno quiere acceder seriamente a fondo, saber hebreo, saber las lenguas. O sea, el tema es que nosotros queremos todo fácil y rápido, ¿no? Y creo que tenemos que recuperar, por eso valorar más la lengua hebrea como una conexión, como una forma de enriquecimiento de este libro. El libro, ahora lo puedo buscar, lo tengo acá atrás mío. Lo puedo buscar, se llama El mercado, el hogar, Ashuka Bait, es decir, lo tengo por aquí, pero se le publicó una editorial argentino, que vale la pena que lo vean. Yo lo que me refería es, se puede generar una lectura dogmática también, que en lugar de discutir, analizar, es como una mera repetición. También puede pasar eso. Pero yo creo que no hay nada como, si uno puede acceder en la lengua original, siempre es mejor, pero si no, hay mucho traducido. Hoy en día todas las fuentes judías clásicas están prácticamente traducidas al español gran parte, al inglés todo. Hay una página Sefaría, busquen Sefaría, que buenísima. Es una página que tiene todos los clásicos traducidos al inglés, y próximamente una parte en español también, que va a empezar. O sea, hoy en día hay textos midráshicos de primer nivel traducidos al español en muy buenas traducciones. Digamos, hoy en día tenemos toda esa literatura, ediciones del Talmud en español, que son más accesibles. De vuelta, hay que estudiarlo, no es una lectura para hacerlo en la playa, ¿no? Hasta que uno no está, te requiere un esfuerzo intelectual y para que entiendas las categorías. O sea, estudiar Talmud no es algo que se aprende en 6 meses, ¿no? Es un esfuerzo de tiempo. Pero hay otros libros, novelas, libros históricos que te dan el acceso, o por lo menos te muestran. El libro este de Ruth Calderón es fantástico porque es un ejemplo de una lectura, o los libros de otra persona que fue también egresado de la Universidad Hebrea, profesor en la Universidad de Berlín, muy amigo mío, Admiel Kosman, un gran poeta israelí y gran especialista en literatura rabínica, fue profesor también en la Universidad de Bar-Ilan. Admiel Kosman tiene libros maravillosos que habla de todos los temas, por ejemplo, de masculinidad y feminidad
en la literatura rabínica, y te toma textos increíbles, y tú ves los análisis que él hace usando desde Lacan hasta filósofos, comentaristas. O sea, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene el judío contemporáneo es si va a poder acceder a estos textos y no dejar el monopolio de estos textos a una minoría, digamos, rabínica, ¿no? Como decía Napoleón, la guerra es muy importante para dejársela solamente a los generales. O sea, el judaísmo es demasiado importante para dejárselo solamente a manos de los rabinos. Creo que todos tenemos que acceder a esta literatura, y se puede, porque hay libros muy interesantes sobre pensamiento judío, sobre filosofía judía, historia, novelas excelentes, hay historias muy buenas que se han traducido también al español en los últimos años de distintas lenguas. O sea, hoy en día nos faltan libros de temática judía en español. Por ahí falta la voluntad de querer acceder, hay que capacitar, aprovechar a los maestros que tenemos en nuestras comunidades, valorarlos, ¿no? Creo que eso es fundamental, jerarquizarlos, porque miren, ustedes conocen, hay una novela bastante, una de las tantas novelas de Mario Vargas Llosa, ¿no? El premio Nobel. Mario Vargas Llosa tiene una novela, El Hablador, no sé si alguno la ha leído. Muy interesante, porque tiene que ver con Perú y con una tribu que vive en el Amazonas, ¿no? Y como muchas tribus, tenían figuras centrales para la existencia de la tribu. Está la figura del chamán, el sanador, el curador, el hombre de las conexiones, y está la figura del hablador. El hablador es alguien que en culturas que no tienen libro, que tienen lenguajes pero no tienen escritura, ayuda a preservar la memoria de la tribu. Bueno, en esta historia lo extraño es que finalmente el hablador de una tribu del Amazonas peruano resulta ser un joven judío que fue compañero de él, y al final se convierte él en la memoria colectiva de una tribu, que es una historia fascinante, ¿no? De cómo se da esta idea. Entonces, hoy en día, ¿quiénes son los habladores que nosotros tenemos para preservar estas memorias? Dejamos que sea Hollywood, y que a través de las películas conforme el imaginario intelectual, cultural de nuestro tiempo. ¿Qué papel juegan los docentes en este proceso? Yo creo que el docente hoy es un hablador, debería ser alguien que nos transmite los grandes relatos, las grandes historias. Nosotros como padres, madres, cumplimos ese rol también, abuelos, por supuesto, cumplimos ese rol de transmitir estos relatos que, como dije, no es solamente el texto requiere su interpretación, ¿no? Y eso me parece fundamental. El texto, su interpretación, su comentario y su polémica, porque digamos, una cosa que un judío nunca rechaza es una buena discusión, ¿no? Si se le da la oportunidad. Y eso me parece que es algo que tenemos que seguir recuperando, ¿no? Y sosteniendo. Así es, muchas gracias, Dani. Por último, pedirte, bueno, agradecerte un montón. No sé si acá ponen también muchas gracias, muy interesantes conceptos. Recordarles que esta conversación va a estar grabada y editada en nuestra página www.uji.org.ar, así que hablando de la noción de repetición, del Leyanen, que es parte de la estructura de la ley oral, ustedes pueden acudir a este encuentro una y otra vez. Y también tiene que ver con esta idea de que el tiempo es circular en la tradición judía y la lectura es circular, por eso el rollo de la Torá, y por eso es tan interesante perderle el miedo a esto que es propio de este paradigma, ¿no? De que es un paradigma del consumo, pero no en el sentido material, en el sentido del abordaje, como que cuando uno hizo algo consumado lo deja. Y el encuentro con la Torá justamente es esto que decía Dani de lo no acabado, ¿no? De encontrarse con el texto una y otra vez. Dani, para terminar... Sí. perdón. No, un pequeño comentario. Una pequeña discrepancia. Yo creo que que el judaísmo, la noción no es temporal, sino es espiral, que es diferente. Ok. O sea, porque en el modelo circular vuelves al mismo lugar. Sí. ¿No? Y eso no es tiempo para analizar ahora, pero en uno de sus escritos, Emanuel Levinas compara a Ulises con Abraham. Sí. Dos figuras paradigmáticas de la literatura clásica, ¿no? Ulises, de la Ilíada, la Odisea, ¿no? Ulises que sale a Setuna, pero vuelve al mismo lugar.
En cambio, Correcto. acá parte de un lugar, pero va a terminar en otro espacio, en otro lugar, porque la transformación fue mucho más significativa. Claro, en el tiempo abierto. Buenísimo. Coincido. Ok, Gracias, Dani. Decirte, estamos por iniciar el tiempo de la fiesta, ya cursando pronto el mes de Tishrei, y una de las cuestiones que aparece en relación a la noción del libro es que nosotros pedimos ser inscritos en el libro de la vida, ¿no? Como una de las cuestiones de Kippur. ¿Cómo es esta noción de un libro celestial? ¿No? Es decir, cuando nosotros estamos en Kippur, ¿a qué libro apelamos? Ya no es el texto de la Torá. Por otro lado decimos, Gmar Hatimá Tová, necesitamos una firma que esté terminada, grabada, ¿no? ¿Dónde está la inscripción? ¿En el cielo? ¿Cuál es el libro? ¿Quién pone la firma? ¿Cómo se resuelve acá el mundo pluralista, no hegemónico de lo religioso? Digamos, yo en mi caso, digamos, me considero una persona observante y creo que hay una inscripción de lo divino, pero entiendo que en el templo nos sumamos en un pluralismo donde todos estamos pidiendo por Kumar Hatimá Tová. ¿Cuál es tu idea acerca de esto? bueno, ya alguien te contestó ahí hablando que el Midrash del libro de la vida. Mira, esto refleja justamente la tesis que planteé hoy del judaísmo como identidad textual. Cuando los judíos imaginan cómo pensamos en el destino, en el futuro, imaginan libros, ¿no? El libro de la vida, el libro de la muerte y ver en cuál estamos inscritos, ¿no? Por un lado, esto podría dar una imagen, digamos, cercana a la idea de destino o de determinismo, ¿no? Donde estás escrito y ya está. Se acabó la posibilidad de, digamos, de transformarse, pero al mismo tiempo la propia tradición dice que Uchubautz, Filautz, Dakama, Virim, Metroatz, es decir, que el estudio, digamos, el rezo, el arrepentimiento, las acciones de bien, de ayuda concreta a otros, pueden transformar. Aquí yo creo que aparecen estas metáforas del libro de la vida, que es un tema central en esta festividad, ser inscritos en el libro de la vida, es una forma metafórica de expresar este anhelo de tener que nuestro destino, que es algo transformable en el judaísmo, no es el concepto, digamos, griego de Moira, como se llama en griego, o Anán, que es decir, estas fuerzas que son imposibles de transformar. Hay una idea que el ser humano puede transformar su propio destino. O sea, el judaísmo en eso, y uno puede tomar figuras como Maimónides, por ejemplo, que son uno de los pensadores que más creen en la capacidad del ser humano de autorrenovarse y de transformarse. La capacidad, por muchas concepciones sociológicas, genéticas, plantean que estamos determinados por las cargas que recibimos de nuestros padres, del lugar donde nacimos, de cómo nos criaron, etcétera, y que eso ya determina, digamos, el destino determina absolutamente nuestras vidas. La figura de Maimónides es relevante porque él en las leyes de Teshuvá, que escribe en su obra el Mishneh Torah, él plantea Reshut lechol adam netunah. A todo ser humano se le concede la libertad, las posibilidades, ¿no? Y creo que esta imagen es, por un lado, un anhelo que ahora lo sentimos con más fuerza tal vez que en otros años, porque la pandemia nos mostró que aún en una sociedad tecnológica avanzada como las sociedades modernas, somos frutos, todavía seguimos sufriendo epidemias, que parecía algo del pasado, pero las epidemias, y estas epidemias mostraron también nuestra fragilidad, ¿no?, humana. Entonces, este anhelo de tener una vida plena, de ser inscritos, esta vuelta refleja esta mentalidad judía de que las cosas, que la base está en los libros, ¿no? Yo creo que acá el inconsciente traiciona esta idea de que está en el libro, y nuestra aspiración es ser inscritos y rubricados, como decimos, en este libro de la vida, que es un libro que escribí, que somos coautores. Si no somos absolutamente los autores, somos los coautores centrales. Según la tradición judía, nadie puede escribir el libro de la vida por ti. Tú te inscribes en el libro de la vida. Depende de ti, fundamentalmente. No somos los únicos autores, hay un coautor que es el que nos dio la tela, ¿no? Si es un cuadro, nos dio el libro abierto. Bueno, ahora tu tarea es completarlo y llenarlo. Lo puedes llenar de distintas formas. Lo bueno de Rosh Hashanah, ¿sabes qué es? Es que te dan un nuevo libro. Yo tengo mi agenda
yo uso computadora, pero tengo mi agenda vieja que anoto mis compromisos. Bueno, ya está terminada, está agotada. Claro, No tengo hay que espacio. empezar de vuelta. Te damos una agenda nueva, a ver si puedes plasmar un proyecto de vida mejor. Creo que esa es una idea fundamental y yo la veo asociada con este concepto de el Sefer HaHaim, el libro de la vida. Totalmente, el Sefer HaHaim, la Teshuvá, el Mahzor, el ciclo de vida que empieza una y otra vez. Dani, muchísimas gracias, un hermoso escucharte y que así sea, que seamos rubricados en el libro de la vida y asumir el compromiso, Blineder, como se dice, de que juntos podamos compartir otro espacio contigo, probablemente con otro de los temas que habíamos conversado y que fue difícil elegir. Elegimos por este que es muy hermoso, pero probablemente sea el inicio de próximos encuentros. Agradecerte, desearles a todos, Shana Tová, que tengamos un año lindo, dulce, con paz, con salud, y que recibamos todo lo bueno y que podamos entonces, como decían acá, que a través de este diálogo, escribían acá, se relanza la pasión por los textos. Bueno, si es así, Dani, has traído como decíamos antes, conversatorio que iluminan, has traído la luz para poder relanzar esta pasión, este compromiso por nuestros textos. Muchas gracias a todos, gracias Dani.